¿Qué tal, licenciados? Muy buenas tardes. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Esta es la sexta sesión. Yo creí que esta era la última sesión que íbamos a tener, licenciados, pero no. Tenemos esta y la que viene, pues ya es la última sesión y prácticamente ya concluimos la materia, ¿no? Eh, Les comento esto, licenciados, que por favor, les vuelvo a repetir, realicen sus tareas, súbanlas a la plataforma. Si tienen dudas, con mucho gusto aclaramos las dudas, licenciados. Este, Acuérdense que cada tarea tiene un porcentaje, cada tarea tiene un porcentaje y ese porcentaje, pues, es, pues, ¿qué les diré? Es su calificación y el hecho de que me manden las tareas no quiere decir que tienen el porcentaje correspondiente. Hay que ver si cumple con los requisitos que su servidor les pide y adelante, ¿no? Por favor, algunos compañeros que les cueste subir su tarea a la plataforma o que no vean la situación de que no pueden acceder, no lo pueden subir, hay algo que está fallando ahí con la plataforma, háganselo saber a la maestra Rosaneira, por favor. Les comento, si tienen problemas, háblenlo a tiempo, manden un mensaje para que la plataforma se les aperture el tiempo más y así puedan subir su tarea, perdón. Ya nada más tenemos esta clase, la que viene es una retroalimentación general y posteriormente viene el examen. ¿Estamos? Posteriormente viene el examen. Este, Así que, por favor, licenciados, yo les invito de que manden sus tareas, dudas que tengan con toda la confianza. Nada más tenemos la siguiente clase y terminamos la materia. ¿Estamos de acuerdo? Así que, por favor, les reitero nuevamente que suban sus tareas. Bueno, voy a compartir la pantalla, licenciados, si ustedes me lo permiten. Un segundito. Déjenme buscar y compartir la pantalla. Mientras se conectan los licenciados que se puedan conectar. Eh, oh, no. Bueno, ahorita vamos a compartir la pantalla. Déjenme buscar el documento y ya internacional. Déjenme un segundito buscar Derecho Internacional Público. A ver. Así que por favor, licenciados, yo les pido de favor que hagan sus tareas. Muy bien, Derecho Internacional Público. Muy bien, déjenme compartir la pantalla, licenciados. Perfecto.
Bien, bien. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, sí se logra ver. Ah, ok, denme un segundito, es que no sé qué dice acá. A ver, déjame. Ahora, ya no sé cómo hacerlo grande esto, ya me perdí. Muy bien. Ok, ahí está. Perfecto. Ahora sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Muy bien, licenciados. Continuamos. Seguimos con el derecho internacional público y dijimos, licenciados, que el derecho internacional público es el moderador, es el que va a tener el orden social e internacional, así con el soporte de la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, se debe cumplir con el fin social propio de todo ordenamiento jurídico, contribuir al progreso moral y material de los sujetos. Para cumplir esa función, es necesario crear normas que atiendan y observen el principio de cooperación internacional que se traduce en una cooperación. No nos olvidemos que la Organización de las Naciones Unidas, licenciados, es la máxima, es un organismo donde va a vigilar el orden social, va a vigilar que no se realicen ciertos roces de estados a estados, y eso ya lo hemos platicado una y otra vez, ¿no? Esta función, dice, es de cooperación y tiene su fundamento en la función básica de mantenimiento de la seguridad y la paz internacional. En efecto, en la actualidad la cooperación se observa como una necesidad imprescindible para asegurar la coexistencia pacífica entre los sujetos de la comunidad internacional. Los estados toman conciencia de que solo haciendo efectivo un principio de cooperación pueden solucionar más acertadamente los problemas comunes de la comunidad internacional. Efectivamente, lo que se busca acá es una cooperación y vamos a retomar nuevamente el ejemplo que tenemos con nuestro vecino estado, Estados Unidos. Si dice Estados Unidos, bueno, voy a poner aranceles a México, subir impuestos en razón de qué, de que no ha hecho políticas públicas para la cuestión de migrantes, que no ha hecho políticas públicas para pues la delincuencia organizada y que el comercio de fentanilo, el comercio de sustancias tóxicas, la droga a Estados Unidos. Y yo voy a esto. El problema del consumo de fentanilo que tiene Estados Unidos es un problema de México. Sí. El problema que tiene Estados Unidos es el consumo de fentanilo, el consumo de cocaína, o sea, hablamos de las drogas, las drogas fuertes y que son caras, este, es un problema de Estados Unidos, perdón, es un problema de México, el gran consumo que se tiene de estupefacientes en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el primer comprador, o sea, es un comprador chingón, ¿ah? Que es el primero que consume toda esta sustancia. Aquí en México los cárteles de la droga son los que lo realizan, efectivamente, pero
Nuestro mayor consumidor de sustancia tóxica, ¿quién es? Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos es el mayor comercializador de sustancias, el mayor consumidor de sustancias tóxicas. Estoy hablando de la cocaína, de fentanilo. Ok, entonces el consumidor más grande es Estados Unidos. Ahora bien, y yo pregunto, y aquí es donde se habla acerca de un principio de cooperación para solucionar acertadamente los problemas comunes. Aquí hay un problema de que una persona es un gran consumidor de sustancia tóxica y el otro problema es de que aquí la delincuencia organizada es el creador y es el que el proveedor de esa sustancia se crea, lo fabrican y ahora, y aquí está, vamos, es el proveedor. Ah, ok, y esto es como los comerciantes, licenciados. Si yo voy a vender el producto, ¿sí? A un lugar, pero si en ese lugar pues no me consume, no me compra, ¿qué voy a hacer? ¿Va a ser un buen cliente esta persona? No, pues no va a ser un buen cliente. Voy a buscar otros clientes que me puedan consumir mi producto y lo mismo pasa con Estados Unidos. Aquí el problema del consumo de sustancias se ve que no es un problema de México, es un problema de salud pública que debe de atenderse en Estados Unidos, porque el problema son ellos. Si ellos no lo consumieran, no lo vendieran los cárteles de la droga, ¿no? Que si bien es cierto, aquí hay otro problema de acerca de los cárteles de la droga que se tienen que trabajar directamente. Pero voy a esto, ¿de qué se trata esto, licenciados? No se trata de poner aranceles, no se trata de decirte, te voy a cobrar impuestos, te voy a hacer esto. No, o sea, aquí se trata de una cuestión de cooperación, como dice acá los estados toman conciencia de que solo haciendo efectivo el principio de cooperación pueden solucionar más acertadamente los problemas comunes que tiene la comunidad internacional, efectivamente. Pero si tuvieran una coordinación, si tuvieran una cuestión de cooperación, vamos a cooperar entre estados y decir, bueno, vamos a frenar esto. Y Estados Unidos tienes un problema de consumo de sustancias. Si tienes ese problema, ¿por qué no realizas políticas públicas sobre la prevención del consumo de drogas, ¿no? La prevención del consumo de sustancias tóxicas que te pueden llevar a la muerte, ¿sí? Y hacer conciencia en tu comunidad, a tu pueblo, de que el consumo de eso, pues, te lleva a la muerte prácticamente, ¿no? Pero tienes que trabajar y hacer, políticas públicas para tu país. Ahora bien, esa es la cooperación. Yo siento que esa es la cuestión de cooperación que lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Los estados toman conciencia de que solo haciendo efectivo el principio de cooperación pueden solucionar más acertadamente los problemas comunes que tiene la comunidad internacional. Pero si no hay cooperación y al contrario, estoy mandando tantos ejércitos a la frontera y haciendo esto y que a los cárteles de la droga yo les llame eh, terroristas, oye, ¿qué principio de cooperación tienes entonces? ¿Sí? ¿Qué principio de cooperación? ¿Ah? ¿Para qué? Tenemos que estar de acuerdo y tener una buena cooperación una buena relación para que no tengamos estos problemas, estos roces entre estados. Entendemos que uno es mayor y otro es menor, pero aquí la situación no es saber quién es más grande, sino que saber cómo actuar y cómo enfrentar una situación que se está propagando, ¿sí? Y que que es una cuestión muy, muy difícil a nivel internacional, ¿sí? Por eso es tan importante cuando habla acerca de la Organización de las Naciones Unidas y dice que la cooperación entre estados es importante, que la cooperación, ¿sí? Para evitar conflictos más adelante, para evitarse una guerra, para evitarse muchas necesidades o actos de molestias entre países, ¿ya? Por eso la Organización de las Naciones Unidas hace esto, ¿no? Los estados toman conciencia de que solo haciendo efectivo el principio de cooperación pueden solucionar más acertadamente los problemas comunes que tiene la comunidad internacional. ¿Ok? Por eso, eh, prácticamente tenemos que estar, pues buscar la cooperación y estar siempre a la vanguardia con estos temas en razón de que es tan importante, licenciados,
que ustedes vayan conociendo. El producto del cambio del concepto de soberanía, de noción absoluta o de interdependencia, esta idea reposa en dos consideraciones. Una, la toma de conciencia por parte de los estados que no pueden vivir aislados, y otra en la necesidad de cumplir con una función básica del derecho internacional. ¿Cuál es la satisfacción de sus intereses comunes? ¿Mm? Esta idea reposa en dos consideraciones. Una, la toma de convivencia por parte de los estados, que no pueden vivir aislados, jamás y nunca. Y otra, en la necesidad de cumplir con una función básica del derecho internacional, pues la satisfacción de sus intereses comunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún estado, ningún pueblo puede estar debidamente olvidado, ¿no? ¿Ah? No pueden estar aislados. Porque como dice, la necesidad de cumplir una función básica del derecho internacional, ¿cuál es la satisfacción de sus intereses comunes? ¿Ah? Por eso no podemos vivir aislados. ¿Por qué? Porque necesitamos de otro país, necesitamos de otro estado, necesitamos, acuérdense que el ser humano, por su naturaleza sociable, y tiene que sociabilizar, y tiene que trabajar, y tiene que importar y exportar, y eso es parte del derecho internacional, ¿sí? La importación y la exportación. Pero también debemos de tener algo muy presente, licenciados, ¿ya? Algo muy presente. Es, una, que no pueden vivir aislados porque unos se necesitan a otros. Sinceramente, licenciados, ¿sí? El comercio, denme un segundo, perdón, licenciados. El comercio es tan importante, denme un segundo. Este, perdón, licenciados. Ah. Les decía que el ser humano no tiene que estar, no tiene que vivir aislado. Un estado no puede estar aislado, sino que requiere de otro estado, no para subsistir, sino para tener la relación y convivir. No nos olvidemos que el comercio, en aquellos tiempos, sí, en aquellos tiempos se hacía grande el comercio. ¿Por qué? Porque unos llevaban seda, llevaban cuestiones de especias. ¿Ah? Y iban a vender y era un gran comercio tan grande. Antes se llamaba trueque, luego se existió la moneda y comenzaron con esas cuestiones. Sí, por eso el Estado no puede vivir aislado. ¿Por qué? Porque requiere de qué? Requiere de otros estados para convivir, para estar bien, etcétera, ¿no? Ok, continuamos entonces. Dice, la descentralización del poder político que caracteriza a la sociedad internacional produce una estructura de carácter horizontal donde coexisten los estados como sujetos primarios y fundamentales de esta comunidad. Dentro de tal estructura no existe un poder central con facultades para crear la norma internacional. En consecuencia, son los propios estados los creadores de las normas, este, y los destinatarios de las mismas. ¿Ya? Denme un segundo. Ahora bien, dice, perdón, ya me perdí aquí. Dentro de tal estructura no existe un poder central con facultades para crear la norma internacional. En consecuencia, son los principios estados los creadores de las normas y los destinatarios de las mismas. Acuérdense que la organización, la Organización de las Naciones Unidas, están involucrados todos los países del mundo y son ellos los creadores. ¿Quiénes ellos? Los estados, los creadores.
de las normas y que van destinadas para quién, para ellos mismos, para los estados, ¿no? Para que se lleve a cabo el cumplimiento de las asambleas que se realizan, ¿sí? Sobre temas importantes, temas que afectan a nivel mundial, ¿sí? Como por ejemplo tenemos una cuestión de pandemia, como por ejemplo tenemos una cuestión de guerras, ¿sí? Tenemos un gran problema con la cuestión de explotación infantil, trata de personas, turismo sexual, etc., etc., que está a nivel internacional y el consumo de sustancias tóxicas a nivel internacional, que, que los cárteles, así como las mafias, este, tienen el poder, ¿no? Cuando hablamos de las mafias, hablamos de la famosa mafia de los yakuza, de las triadas chinas, y si me preguntan si existen, sí existen, están vigentes y existen todavía licenciados. Ok, continuamos. El principio de igualdad jurídica de los estados hace que el consentimiento sea el mecanismo básico para la creación de normas y obligaciones internacionales, ya sean estas consuetudinarias, convencionales o unilaterales. En un caso, mediante un comportamiento y práctica sobre una materia determinada, aceptada y conformada por el uso de los sujetos. En otro, mediante la celebración de tratados y en el restante por obra de voluntad de asumir un compromiso jurídico unilateral en forma clara y concreta. Siguiente. El consentimiento de los estados, expreso, tácito, individual o colectivo, juega un papel trascendente en la creación de la norma internacional. ¿Por qué? Constituyendo sin duda la fuente del derecho más precisa. Sin embargo, existen ciertos límites a la voluntad estatal como fuente del derecho. Límites que en unos casos están dados por fuentes de otra naturaleza, los principios del derecho, y en otros por normas jurídicas superiores de esa voluntad que se deben observar bajo la nulidad, el jus cogens, y por delegación de facultades soberanas supranacionalidad. Ok, ahora bien, vamos a ver cuáles son esas fuentes del derecho internacional público. Dice así, las fuentes tradicionales, inciso A, son las fuentes principales, ¿sí? Otras fuentes, resoluciones de organismos internacionales. Siguiente fuente tradicional, costumbre. Otras fuentes, acuerdos ejecutivos internos. Siguiente, principios generales del derecho, subsidiarias, decisiones jurisprudenciales y la doctrina. Esas son fuentes de derecho internacional público. Y si podemos encontrar otras fuentes, las resoluciones de organismos internacionales, actos, actos unilaterales, acuerdos ejecutivos internos. Estas son las fuentes del derecho internacional público, licenciados. Continuamos. Tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional, licenciados? Es el acuerdo entre dos o más estados, países, para llevar a cabo un mismo fin. Esos son los tratados internacionales. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice. Un acuerdo internacional celebrado por escrito, estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos
y cualquiera que sea su denominación, pueden ser la convención, puede ser un acuerdo, puede ser un pacto, puede ser un protocolo, puede ser un estatuto, puede ser una declaración, etcétera. ¿Ya? Los tratados internacionales, licenciados, esos famosos tratados internacionales, dice que esos tratados internacionales pueden ser la convención, el acuerdo, el pacto, el protocolo, el estatuto y declaración, etcétera. Sí, muy bien. Continuamos entonces, licenciados. La costumbre internacional, la costumbre internacional. De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, prueba una práctica generalmente aceptada como derecho y eso queda de acuerdo al artículo 38 de la Corte Internacional, ¿de dónde? De Justicia. ¿Sí? Vamos con la costumbre, consiste en un elemento material que es la repetición de ciertos actos, pero también de un elemento psicológico que es la opinio juris, que implica la convicción de que ese uso o práctica son jurídicamente obligatorios. Vamos con los principios generales del derecho. Principios generales del derecho son los criterios o entes de la razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana y seguir en cierta situación. Se trata de principios que son comunes en todos los sistemas jurídicos, tales como ley especial, deroga la ley general, nadie puede ser juez en su propia causa, nadie puede beneficiarse de sus actos ilícitos, quien afirma está obligado a probar. Así es, y eso ya lo vimos siento en la clase pasada, si no mal recuerdo. Sí. El que afirma tiene la obligación de que de probar, ¿no? Ok, continuamos. Las decisiones judiciales y la doctrina. Dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece que para determinar las controversias que le sean sometidas, también podrá aplicar las decisiones judiciales y las doctrinas y las doctrinas de los publicistas y de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. ¿Estamos? Resoluciones de los organismos internacionales. Dice así, particularmente las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La doctrina ha sostenido que en las resoluciones se recoge el derecho consuetudinario o bien son el punto de partida de la costumbre internacional. De allí su obligatoriedad. Ok. ¿Y cuáles son los actos unilaterales en el derecho internacional? Manifestación de voluntad inequívoca del Estado. B. Formulada con la intención de producir efectos jurídicos en sus resoluciones con uno o varios estados o una o varias organizaciones internacionales, que es del conocimiento del Estado u organización y se requiere de una expresión de voluntad
de la parte contraria para que haya, ¿qué cosa? Una vinculación. Vamos con los acuerdos ejecutivos internos. Aparecen tanto en la práctica de los estados como de los organismos internacionales. Acuerdos ejecutivos internos. Aparecen tanto en la práctica de los estados como de los organismos internacionales. A nivel interno, son acuerdos entre instancias de gobiernos diferentes a los estados. ¿Esos cuáles son los municipios, condados, estados, etcétera? Son acuerdos fronterizos. Y nosotros tenemos acuerdos fronterizos. Hasta ahorita no sabemos cuáles son los acuerdos fronterizos que se tienen. Solo sabemos que este, la presidenta de la República pues mandó tantos elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera. Bueno, ¿qué van a hacer esos elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera? ¿Comenzar a retirar los migrantes o no? Bueno, continuamos. Ya vamos a terminar, licenciados. La recepción del derecho internacional público. ¿Qué dice la teoría dualista? Postula que el derecho internacional público y el derecho internacional de los estados son dos órdenes jurídicos completamente distintos por sus características y esfera de acción. Existen independientemente uno de otros como dos sistemas jurídicos autónomos que solamente entran en contacto en determinadas circunstancias. Esa es la teoría dualista que nos dice que el derecho internacional público, ¿sí? Y el derecho internacional de los estados son dos órdenes jurídicos completamente distintos por sus características y esfera de acción y que existen independientemente uno de otro como dos sistemas jurídicos autónomos que solamente entran en contacto en determinadas circunstancias. Ok, licenciados, hasta aquí donde vamos, ¿tenemos alguna duda? No, profe. No, excelente. Más claro que el agua del río de Copainalá. Muy bien. Miren, les comparto y les comento de una vez, el examen que viene no va a ser un examen de preguntas abiertas, no va a ser un examen de un examen de opción múltiples. No, 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 no. Esto va a ser un trabajo que yo les voy a pedir, licenciados, un trabajo muy particular, ¿sí? Un trabajo que ustedes lo van a subir a la plataforma y eso va a ser su examen. ¿Estamos? Este, un examen muy sencillo que va a valer el contenido del 40%, 60 las tareas, 40 el examen, con eso hacemos 10 si no mal está mi aritmética. Así que les pido de favor que, de hecho, el examen se va a subir la siguiente semana. Esta es penúltima clase, porque la última es el siguiente martes y hasta ahí terminamos nosotros. Y ya luego viene nuestro examen. Licenciado que no realice el examen, pues automáticamente va a quedar reprobado, salvo que, que entregara bien sus tareas o que tengo algún problema en la plataforma que no puedo subirla en tiempo y forma, bueno, pues ya ahí con la anuencia de la dirección de la escuela para que se le aperture más tiempo la plataforma y puedan realizar sus actividades. ¿Estamos? Y Eh, buenas diga, tardes. buenas tardes. Y entonces, para el examen, ¿cuánto tiempo nos va a dar para realizar nuestro proyecto? Para el examen yo les voy a dar, no va a ser por horas, cabe aclarar, no va a ser por horas. Va a estar abierto un día completo.
¿sí? Es como una tarea. El examen va a ser una tarea, va a ser un trabajo, ¿sí? Y va a estar abierto 1 o 2 días completos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no va a ser un trabajo, un examen de preguntas abiertas, cerradas, o sea, no. Va a ser un pequeño trabajo y va a estar abierto 1 o 2 días, ¿sí? 1 o 2 días va a estar abierto el examen, para que ustedes tengan el tiempo suficiente para subirlo. Y además no va a ser un trabajo muy tedioso. Ya ustedes lo verán, ¿sí? El rato van a decir, es que el maestro dijo que no era muy tedioso y al final de cuentas sí fue tedioso. Bueno, pero van a tener el tiempo suficiente para subirlo. Cuando les digo tiempo suficiente es que les voy a dar, póngase 48 horas o 72 horas, desde que se apertura el examen hasta que se cierra, ¿sí? Van a tener el tiempo suficiente para realizarlo, licenciados. ¿Alguna otra duda que tengan, licenciados? No. Ok. Continuamos. La recepción del derecho internacional público se llama teoría monista. Esta teoría monista tiene dos vertientes. Dos vertientes. La primera es primacía del derecho interno del Estado sobre el derecho internacional, aplicándose este segundo solo cuando forma parte del primero. Primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, que considera que ambos forman parte de un sistema jurídico único, según la teoría monista. Según la teoría monista. Y el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es aquel que admite que a pesar de que el derecho internacional y el interno son categorías distintas y autónomas en sus modos de creación, no están separados, sino que se reconocen mutuamente y mantienen entre sí múltiples relaciones regidas por el principio de superioridad del derecho internacional, el cual a su vez reconoce la soberanía de los órdenes estatales. Ok, perfecto. Entonces, dice, sino que se reconocen mutuamente y mantienen entre sí múltiples relaciones rígidas para el principio de superioridad del derecho internacional, el cual a su vez reconoce la soberanía de los órdenes estatales. A ver, eh, continuamos. Ya me queda poco tiempo, poco tiempo. Alternativas de recepción nacional del Tratado Internacional. Esta la vamos a ver en la siguiente clase. Esa es alternativa de recepción nacional del Tratado Internacional, porque vamos a ver la supraconstitucionalidad. No nos olvidemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, licenciados, se habla que todas las personas gozarán de los derechos humanos de esta Constitución y de los tratados internacionales del cual México sea parte. No nos olvidemos que México ha firmado tratados internacionales en cantidad, pero el hecho de firmar con otros estados, ¿sí? De firmar con otros estados, no quiere eh, tiene que tener algo en cuenta México, tiene que tener la infraestructura, tiene que tener la economía, ¿por qué no es firmar por firmar? Tiene que estar al 100% México dándole cumplimiento a esos tratados internacionales, ¿sí? Porque no es firmar por firmar. Ok. Bueno, licenciados, alternativas de recepción nacional y tratado internacional, jerarquía supraconstitucional del tratado. Ese lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya se nos venció el tiempo. Les mando un fuerte abrazo, licenciados, y quedo a sus órdenes. Les pido de favor que suban sus tareas a la plataforma. Por favor, suban las tareas a la plataforma. Tienen dudas, con toda la confianza, con su servidor. ¿Sí? Les damos un mensajito y su servidor ya les da los atiende con calma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, licenciados, de mi parte ha sido todo por hoy y nos vemos la última clase que es el día martes. Gracias, Ley. Ya, licenciados.